El día de hoy vamos a estar hablando de Porfirio Díaz. Hola, me llamo Águeda. Ahora podemos voltear al slide número 2, donde demuestra mi tesis. Desde la dictadura de Porfirio Díaz a la Revolución Mexicana, el país ha sufrido inestabilidad económica por la crisis monetaria, fraude político y inseguridad social por interferencias externas. Eso es lo que nos vamos a enfocar hoy en día. Ahora podemos voltear al slide número 3. En el slide número 3 va a encontrar un artículo titulado La economía, la crisis y sus consecuencias. Y aquí voy a demostrar un poco de cómo la economía ha sufrido muchos cambios, muchos trastornos, como pueden ver en el graph que está al lado. Primero, cuando empezó Porfirio Díaz, había un crecimiento económico, porque él invitó muchos países externos que invirtieran en México. Pero hubo un cambio dramático y la economía, así como fue para arriba, así fue bajando hasta abajo. ¿Y quién fueron los afectados? Los pobladores. Ahora vamos a leer. México también resistió los efectos positivos de la ola de expansión económica, pero en menor medida que otros países del hemisferio. Es verdad que la minería aumentó su producción e incluso trató nuevas inversiones, pero no muy grandes, y las exportaciones de petróleo fueron importantes hasta el año 1922, pero bajaron rápidamente. La suspensión de pagos de la deuda externa que se programaba desde el año 1914 impedía que el gobierno mexicano pudiera obtener cualquier préstamo, ya sea de los Estados Unidos y de Europa. Cuando me refiero sobre la ola de expansión, hubo un tiempo a donde muchos países como Estados Unidos también vieron un gran crecimiento de su economía, especialmente en los años 20. Y esto nos referimos a the Roaring Twenties. Y muchos países también tuvieron esa ola de expansión económica. México también, como lo mencioné previamente, tuvo ese éxito. Pero la realidad es que la minería no fue tan grande, y además las exportaciones empezaron años después. La minería y el petróleo rápido bajaron. Ahora vamos a continuar al slide número 4, donde hay fotos de Diego Rivera. Diego Rivera fue un famoso pintor durante el tiempo de la Revolución Mexicana. Me gusta cómo él, a través de sus pinturas, expresa la vida cotidiana de los pobladores. Podemos ver que en la primera foto son los pobladores, y ahí están ya cansados de la dictadura de Porfirio, están cansados de toda la opresión. Y como podemos ver, los campesinos están armados, y la persona que está abajo puede ser cualquier persona con influencias políticas o con un rasgo más alto, ya que se puede ver que tiene diferente outfit, se puede decir, que la gente campesina. La gente campesina está armado con las cosas que tiene del campo, sus caballos, sus tools, todo esto. Y en el background también se puede ver
plantas y todo esto. El piso se ve que es de tierra. La gente está vestida de huaraches. Ahora para la segunda foto vemos a una mujer a donde está tratando de proteger a su esposo, que lo quieren como tal vez hasta matar o causar algún daño. Esto es la policía tal vez o militares, y en esto se ve el sufrimiento de las familias. El niño lamentablemente está llorando, él es presente de todos estos caos que pueden ver. Hay gente en el piso lastimada, mientras los militares tienen armas como cuchillos se puede decir, y pistolas. Ahora vamos a movernos al slide número 5, que son las causas económicas de la Revolución Mexicana, escrito por el autor Luis Cerda. Y esta habla de por qué hubo tanta negatividad en la económica y por qué cayó tan bajo. Primero hablamos de la inflación, recesión y desempleo. El desempleo se dejó sentir de maneras diversas, pero casi siempre negativas, en todas las capas sociales de la población e incluso en las finanzas estatales. En otras palabras, el movimiento revolucionario de 1910 fue precedido por una decaída de crisis económica caracterizada por estanflación. Dicho fenómeno motiva que en las distintas regiones del país, importantes capas de la ciudadanía, tanto como en el campo como las urbes, sufren desempleo, pérdida en el nivel de ingreso y consecuentemente creció el resentimiento hacia el régimen. Ahora vamos a movernos al slide número 6 para hablar un poco más de esto. La producción de México fue casi parada. No hubo tanto porque la gente estaba desempleada. ¿Quién iba a hacer todos esos trabajos? La estanflación es cuando el crecimiento económico baja y la inflación sube. La gente está pagando más por las mismas cosas y el trabajo está por los suelos. No hay mucho trabajo. También esto causa que la moneda baje. Todos estos factores pasaron en México, y es por esto que la economía tuvo un impacto tan grande. Ahora, moviéndonos al slide número 7. La ideología de la Revolución Mexicana, que escribió el autor Arnold Córdoba, y la ideología era, como vimos en las fotos anteriores, que el país necesitaba una democracia para que el pueblo ejercitara sus derechos al gobierno sí mismo. O sea, las personas ya no querían estar en esta dictadura. Ellos querían un gobierno que se enfocara en las necesidades de ellos, que era poner comida en la mesa, que era mejores vidas, no nada más que se apropiara de todo y que se beneficiara del sufrimiento de ellos. Y esto me hace pensar de una persona muy importante que tuvo las mismas ideas
inspiradoras y se llama John Locke. Y él dice, all mankind being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions. Y esto es lo que el gobierno hizo en México. Se involucraron con su libertad y sus posiciones, les quitaron su independencia, nadie tenía los mismos derechos, como por ejemplo los políticos. O sea, había una desigualdad muy grande. Ahora hay que movernos en el slide número 8. Y esto va a hablar más sobre la Revolución Mexicana, que fue un movimiento político, económico y social durante los años 1910 y 1920. La derrota del gobierno de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años. Otra ideología fue el pluralismo político, o sea que ya no querían simplemente a un dictador, querían más políticos que estuvieran activamente peleando por sus derechos. En 1917 se formó una nueva constitución que incluía derechos sociales. También hubo un nuevo desarrollo político llamado PNR. El PNR, con la ayuda del gobernador Lázaro Cárdenas, ayudó a distribuir tierras. Ahora está en número 10. Pero la crisis económica trajo una crisis monetaria, como mencioné previamente, la desvalorización de la moneda en México. La moneda de México está por los suelos, no valía nada, mientras los precios estaban súper altos. Pero el costo más grande de la revolución fue de 2.1 millones de personas que fallecieron. La revolución impuso la literatura, que ayudó con la educación de los campesinos y la gente indígena. Esto es la parte positiva de todo esto, es que sí ayudó y inspiró más literatura, más arte y más cultura. También se surgió una metodología referente a los hechos y héroes de la revolución. Uno de los artistas que nació, como previamente dijimos, de este género fue Diego Rivera, David Alfaro, José Clemente, y estos fueron nada más pocos de los artistas que surgieron durante este terrible tiempo en México. Y así vamos a finalizar esta presentación. Muchas gracias por escuchar.